¿Cómo arrancó una de las empresas más importantes de Argentina, que es Sinteplast? Hoy empezó hace 66 años aproximadamente. Es la historia de vida de mi abuelo y de mi abuela, porque por necesidad, como cualquier emprendedor y con ganas de superarse, pasaron por un montón de emprendimientos y a través del trabajo de mi abuelo, de su cualidad de poder ser un muy buen colorista, él consiguió meterse de lleno en el mundo de la pintura, aprender, y en muy poco tiempo pasó de ser una persona que aplicaba, que hacía colores, que trabajaba en un taller de chapa y pintura, en reparación de autos, a ser gerente de ventas y a poder dedicarse al poco tiempo con unos socios a fabricar pintura. Mi abuelo nace en Argentina, es hijo de inmigrantes, son españoles de Galicia, se instalaron inicialmente en La Pampa, pusieron un almacén de ramos generales y con la crisis del 29, el crash, tenía la posibilidad de ejecutar a todos sus acreedores y por principios no lo hizo mi bisabuelo. Con el tiempo encontraron todos los pagarés, decidió no hacerlo, perdió casi todo, se vinieron a Buenos Aires, entró en una gran depresión, fallece al poco tiempo y queda mi bisabuela sola con 5 hijos y empieza a ser enfermera. Lo saca adelante y mi abuelo y su hermano, que eran los mayores, empezaron a trabajar desde muy, muy chicos, haciendo lo que podían. Mi abuelo siempre contaba que trabajó vendiendo telas, así que para mis amigos del rubro... Con razón nos llevamos también. aprendió de sus paisanos, señor. Y bueno, ahí empezó como el arte de la negociación, en la comercialización, y la verdad que fue todo un aprendizaje para él porque era muy chico y era como, primero empezó como mandadero, después fue como empezando a estar en el salón y al poco tiempo vendía. El primer emprendimiento de mis abuelos, que se casaron jovencitos, fue hacer camisas porque él conseguía la tela y mi abuela las cosía. Obviamente no funcionó, si no estaríamos en el rubro textil. Y bueno, y después conseguía trabajos para hacer chapa y pintura. Y bueno, después tuvo una gran posibilidad en un taller muy grande, muy especializado en el que trabajaba, que vino el primer auto justicialista que se iba a hacer, que ellos ganaron como esa licitación, o no sé cómo fue esa compulsa. Mi abuelo la pintó. O sea, tu abuelo pintó el primer auto justicialista. Sí, en ese taller que había ganado la licitación, sí. ¿Lo tienen? O sea, ¿el auto dónde está? No, ese auto se perdió con el tiempo. Pudimos conseguir uno que reparamos con los productos que después tenemos nosotros de Repintado Automotriz. Para la inauguración de la planta nueva bueno, ya no es nueva, pero la planta de Ezeiza, nos lo prestaron, lo restauramos y lo devolvimos y no lo pudimos... Para el que no sabe, ¿podés explicar qué fue el primer auto justicialista? O sea, bueno, en la época de Perón se da que se inicia lo que es la industria automotriz en Argentina. Y bueno, fue la primera vez que se fabricó un auto en Argentina y por eso se le llama el auto justicialista. Menos el motor, todas las piezas habían sido fabricadas acá. ¿Y esa oportunidad es la excusa para que nazca Sinteplast? No, esa oportunidad fue la que le dio la puerta para conocer. Para saber primero de su aptitud de ser colorista. Para ser colorista uno tiene que tener una capacidad casi como innata de tu ojo que esté entrenada para ver los colores de determinada forma. Y bueno, él la tenía, o lo hacía muy bien, no sé. Y aprendió del rubro, aprendió de las pinturas, aprendió cómo se mezclaba, cómo funcionaba ese mundo. Como lo vieron que era bueno la fábrica de pinturas, lo lleva como técnico y ahí empieza su vida dentro del rubro. Al poco tiempo termina siendo gerente de ventas. Y después de eso, con otros socios y realmente con la decisión y el acompañamiento de mi abuela, empieza a tener su fábrica de pinturas. En todo el tiempo mencionaste a tu abuela. O sea, sí. ¿Cuál fue el papel? Me encanta que la menciones. ¿Y cuál fue el papel de ella en todo esto? Hace poco, para los 65 años, escribimos el libro y empezamos a indagar, ¿no? Y me parece que mi abuela no solamente fue su compañera de vida, sino fue la única que cuando nadie creía en él, creyó en él.
Qué importante. Y me parece que es estructural. Y aparte, con el tiempo, cuando ya sus hijos eran grandes y demás, ella lo acompañaba. Mi abuela tenía una percepción diferente, no sé. Ella veía a alguien y decía, mira, con este cliente no. Con este no, porque no va a funcionar. Sinteplas actualmente es un grupo en números. Tenemos 13 plantas. Tenemos 3 en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia. Tenemos el resto de las plantas están acá en Argentina. Fabricamos pintura para el hogar, pintura para repintado automotriz, pintura industrial, materiales de construcción. Fabricamos también envases plásticos. Estamos integrados vertical y horizontalmente. ¿Y cuántas familias hay? Más de 1.500 aprox. Sí. Tenemos nuestra cadena de franquicias Color Shop. ¿En qué año desarrollaron Color Shop? En el año 2000. Sí. O sea, básicamente ustedes son una empresa que tiene toda una parte industrial, o sea, tenés fábricas en distintas partes de la región, en Argentina, le vendés a distintos tipos de clientes y tenés tus propios locales. Nosotros tenemos franquicias, sí. En Argentina hay 300, estamos abriendo... ¿300 franquicias? 300 franquicias. Wow. Y en el resto de la región otro tanto más, que llegamos casi a 340. ¿Y cuáles son los íconos más importantes de Argentina que ustedes pintaron? No sé, ni idea, puede ser... El Puente de la Mujer. ¿El Puente de la Mujer? La única refacción que tuvo el Puente de la Mujer la hicimos nosotros. ¿Qué más? Así cosas icónicas. Ay, me agarraste fría. ¿Algún monumento, algún estadio? Bueno, sí, estadios habrán visto que... ¿Al más grande de River Plate? En su momento sí. Ahora no. En esta nueva refacción no. Estuvimos en Boca, estuvimos en Independiente. No, eso no. Está divino el Monumental, está divina la Bombonera, no quiero conflicto. Independiente, Racing, bueno, el Puente de la Mujer, como les dije. En su momento pintamos la Fragata Libertad. Tremendo eso, el hecho... El puente carretero de Santiago del Estero, vamos a hacer un poco más federal. ¿Cuántos litros produce hoy Sinteplas por año de pintura? 95 millones de litros. 95 millones de litros. Todo el grupo, sí. Tremendo. ¿Y qué porcentaje de la facturación es Argentina y qué porcentaje? No, Argentina sigue siendo importante, es el peso más grande.